Voy a grabar esta partecita de la clase porque porque no asistieron. Ya se está grabando. Entonces, buenos días para todos. Estoy aquí con un solo estudiante. Esta semana estoy en aislamiento y ya el periodo se nos está acabando. Entonces, la idea es que ustedes esta semana en sus casas de forma autónoma realicen la actividad número 3 porque de acuerdo pues a los criterios de evaluación, si yo no voy o si ustedes no vienen, pues la actividad se entrega por Teams. Tienen plazo hasta el domingo 24 de octubre para poder entregar la actividad 3. Entonces lo que voy a hacer es explicarles en qué consiste la actividad 3 y por favor me envían la actividad por medio de Teams. El periodo se acaba para ustedes el 28 de octubre, entonces por favor ser muy cumplidos con la entrega de esa actividad. Es una actividad que debe hacerse a conciencia, pero no es una actividad súper complicada. Entonces voy a empezar con la explicación de la actividad. Entonces aquí donde la tengo, acá está. Entonces, esta semana tienen que hacer la actividad número 3. Esta es la que tiene plazo hasta el 24 de octubre. Aquí les voy a escribir que tienen plazo hasta el domingo. Ojalá la puedan entregar antes. No me quiero escribir ahora. ¿Tú por qué estás? A ver si la puedo escribir aquí. No me dejes escribir tan raro. Ya. A ver. Entonces, para esta actividad tienen plazo hasta el domingo 24 de octubre. ¿Listo? ¿Por dónde me la tienen que entregar? Por Teams. Por favor, no me la vayan a llevar al colegio. En lo posible traten de entregarla por acá, pues para tener todo en un solo sitio. Entonces, esta les voy a leer. Según lo aprendido en clase, seleccione A, B, C o D según corresponde y construye explicaciones con dibujos, explicaciones bien redactadas y coherentes a las preguntas que se realizan a continuación. En el ser se le calificará la puntualidad, creatividad y orden en las respuestas, en el hacer que construya todas las explicaciones y en el saber que las respuestas sean correctas. Entonces ustedes tienen aquí un primer punto, es seleccionar A, B, C o D y tienen que hacer una explicación. En el segundo punto lo mismo, tienen que contestar A, B, C o D y tienen que realizar una explicación. En el tercer punto tienen que buscar una aplicación de la hidrostática con el funcionamiento del cuerpo humano y construir una pregunta. Entonces, ¿cuáles son los temas de la hidrostática que hemos manejado? O sea, digamos que serían los temas no tanto de la hidrostática, sino los temas que vimos en el periodo. La densidad, la presión, la variación de la presión con la profundidad, la, la, que, la, el principio de Pascal, el principio de Arquímedes. Eso es lo que ustedes tienen que aplicar. Entonces, piensen en una parte del cuerpo humano, en una enfermedad y busquen una aplicación. Digamos que una sugerencia que yo les hago es, por ejemplo, eh, una búsqueda así como general. Entonces, por ejemplo, densidad, cuerpo humano. Entonces, pues miren aquí que habla de la flotación, pero eso no es como tal una enfermedad, pero por ejemplo, densidad en el cuerpo, densidad promedio, no sé, presión, cuerpo humano, pueden decir algo como enfermedad. Entonces ustedes, por ejemplo, aquí encuentran hipertensión arterial, entonces la hipertensión tiene que ver con la presión. Entonces expliquen la presión a partir de la presión arterial, la hipertensión arterial a partir de la presión. Por ejemplo, un aneurisma también es un problema es un problema relacionado con la tensión. Por ejemplo, variación de la presión con la profundidad. Inclusive pueden explicar por qué es más, digamos, para nosotros los seres humanos es más cómodo estar acostados que estar de pie. Porque, porque es más fácil para nosotros, digamos que es más cómodo estar acostados que estar de pie. Esa sería como una aplicación, pero la idea es que ustedes pues hagan ese trabajo, pues ustedes toca entrar a internet, ir leyendo, ir mirando a ver cómo que les llama la atención y de acuerdo a eso pues profundizan. Entonces, con el funcionamiento del cuerpo humano puede ser una enfermedad, pueden explicar el funcionamiento de un órgano, pues ahí lo que entra es como la creatividad de ustedes. Muy importante. No es solamente escribir o salirme con cualquier cosa, no.
hacen un diagrama. Un diagrama es diferente a un dibujo, ¿listo? Un diagrama es como una organización que uno hace de dibujos con conectores, con letras, con texto. Y ese dibujo general luego tiene una conclusión de 5 renglones en la parte de abajo. Voy a explicárselos, digamos que la forma de construir el diagrama para el punto 1, para el punto 2 y para el punto 3 es muy similar. Entonces yo aquí tengo ya separadito. Yo aquí tengo separadito una pregunta tipo ICFES y se las voy a, digamos que explicar mediante un diagrama. ¿Listo? Entonces, el ejemplo que les voy a, digamos que esto es como para que ustedes tengan el referente para poderme entregar a mí la actividad. Entonces acá dice, en un líquido se sumergen 4 monedas. Entonces, esta que está aquí, vamos a llamar, esta es la moneda A, la moneda B, la moneda C y la moneda D, de igual espesor. El tamaño de A es igual al de C, o sea, A y C son exactamente iguales. La presión hidrostática ejercida sobre la moneda es la presión hidrostática ejercida sobre la moneda es. Entonces, A y C son idénticas y tengo una moneda B y una moneda D, son 4 monedas. Nos están hablando de la presión hidrostática. La presión hidrostática pues es la misma presión, ¿listo? Entonces nos están pidiendo que analicemos cómo es la presión en A, cómo es la presión en B, cómo es la presión en C y cómo es la presión en D, para poder contestar la respuesta. Entonces yo lo primero que voy a hacer es aislar el dibujo. Entonces, por ejemplo, este es mi dibujito. Acá voy a seleccionar porque voy a empezar a construir mi diagrama. Entonces acá voy a empezar a analizar. Entonces, de acuerdo a la variación de la presión con la profundidad, digamos que la presión que se ejerce sobre un objeto varía. Entonces aquí voy a poner aquí que la presión varía con la... Voy a analizar solamente en este dibujito la variación de la presión con la profundidad. Como la presión es igual a una fuerza sobre un área, digamos que la presión dependería de la fuerza que se hace en la parte superior. Entonces, acá, la fuerza, como está más cerca a la superficie, si aquí es la superficie del agua, esta fuerza, como está, tiene una masa, esa fuerza que soporta, digamos que la moneda depende de la cantidad de aire, de líquido, porque la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Entonces, aquí hay una masa pequeña de agua, entonces la fuerza que va a tener que soportar A es pequeñita. B, como está más abajo, va a tener que soportar una fuerza más grande. C y D, como están mucho más abajo, van a tener que soportar una fuerza muchísimo más grande. Como C y D están a la misma altura, digamos que a la misma profundidad, entonces la fuerza que está en C y la fuerza que está en D serían la misma. Aquí podemos analizar. Fuerza en C es igual a la fuerza en D. Y la fuerza A sería menor que la fuerza B y esta sería menor que la fuerza C, que es igual a la fuerza D. Aquí estoy representando matemáticamente estas fuerzas que están aquí arriba. Si analizo desde ese punto la presión, entonces la presión en A sería menor que la presión en B y sería menor que la presión en C, que va a ser igual a la presión en D. Entonces acá, yo no tomo en cuenta el tamaño de la, ¿qué les digo yo? No tomo en cuenta el tamaño del objeto, porque es que si nosotros miramos la fórmula de la variación de la presión con la profundidad, que está aquí en la guía, se las voy a mostrar. Entonces acá, para no tenerla que escribir. Presión y se debe soportar. Entonces miren la formulita de la presión. Esta es la fórmula de la variación de la presión con la profundidad de la presión total que debería soportar. ¿Qué? Que debería soportar un objeto sumergido.
Si nos damos cuenta, aquí, bueno, aquí me hizo falta una D de densidad, que se la comió. Bueno, ahí aparece como Rho, pero yo le voy a poner si no me aparece el símbolo, me toca ponerle la letra D de densidad, para no empezar a buscar el símbolo. Bueno, entonces aquí densidad. La presión total que debe soportar un objeto sumergido es la presión atmosférica más la densidad del fluido por la profundidad por la gravedad. Si nos damos cuenta, aquí en ningún punto, a pesar de que tienen diferente tamaño, en ningún punto aparece el área del objeto. Entonces el área del objeto no es significativa para poder analizarla con esta fórmula. Ahora, otra cosa que nos toca tener en cuenta. Si nos damos cuenta, podríamos decirlo que A tapa completamente a C y B tapa completamente a D. Es como si, por ejemplo, tuviéramos como una sombrilla en la parte superior. Esto no afecta la presión, porque no afecta la presión que soporta C y D, porque resulta que el agua que está arriba, podríamos decir que rodea el obstáculo y termina cayendo en C y D. Entonces la presión que va a soportar es esta presión que está acá. Nos piden a nosotros escoger entre A, entre B y entre C. Entonces voy a poner aquí las opciones de respuesta para poderlas analizar con el diagrama. Este que está aquí es el diagrama, que es el dibujo, pero apoyado con letras y apoyado ¿con qué? Con imagen. Entonces, aquí la primera opción dice, la presión es mayor en C que en D. C y D. Ya nosotros dijimos que en C y en D es la misma, por lo tanto, esta respuesta no es. Esta respuesta no es la correcta. Esta no es. Menor en B que en A. Entonces miremos en B y en A. B está más sumergido, por lo tanto la fuerza aquí es mayor y aquí es menor, entonces este tampoco es. La siguiente dice mayor en D y C o C y D que en A y B. Y es correcto, mire, la presión en A, en B, es menor que en C y en D. Esta sería la correcta, sin embargo, vamos a analizar la última. Menor en C y D que en A y en B. Es como la opuesta. Entonces esta no sería la correcta, la respuesta correcta sería la C. Entonces seleccionamos la respuesta correcta, esta es la respuesta correcta, y esa respuesta la vamos a escribir en un texto de máximo 5 renglones. Entonces, la respuesta es la C, porque las monedas C y D tienen mayor cantidad de líquido encima, lo que hace que la fuerza que actúa en ellas debido al agua es mayor que en las otras dos monedas. Por tanto, C y D van a experimentar mayor presión. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al diagrama que tengo yo aquí escrito en la parte izquierda, selecciono la C y escribo la respuesta. Y creo que ahí quedaría como explicado más o menos qué es lo que tienen que hacer esta semana. Eso lo tienen que hacer para el punto número 1, para el punto número 2 y para el punto número 3. Por ejemplo, si ustedes escogieron, ¿qué les digo? Una enfermedad del cuerpo humano que sea afectada por la presión, entonces pues lo tendrían que hacer lo mismo, tendrían que hacer la gráfica y tendrían que hacer la conclusión. Entonces eso mismo lo tienen que hacer para el punto 1, para el punto 2 y para el punto 3. ¿Tienes alguna pregunta, Juan David, de la actividad de esta semana? No, señora. Listo, entonces habría plazo hasta ese plazo. Si se pasan de ese plazo, si se pasan del domingo, está abierto todo el día hasta la medianoche. Si se pasan de ese plazo, ya les toca hacer la actividad de actualización. Entonces, por favor, traten de hacer como las cosas a tiempo, pues para que podamos cumplir con digamos que con los compromisos que nos faltan.
Bueno, ya dejé de grabar, Juan David. Vamos a empezar a hacer la actividad 2 en estos 4 minuticos que me quedan de clase. ¿Tienes una hoja a la mano? David. Ya, profesor, un momento. Listo, entonces vas a tratar de analizar cuál de esas sería la respuesta correcta, ¿listo? Entonces te leo, si en los 4 recipientes se vierte la misma cantidad de agua con diferentes contenidos de sal, a cada recipiente se le mete un trozo de metal de 5 gramos, selecciona el dibujo que representa el recipiente que contiene la menor concentración de sal. ¿Tú cuál dirías que es la respuesta correcta? ¿Y por qué? Entonces yo te lo explico acá. Este punto tiene que ver con la densidad, ¿listo? De acuerdo al principio de Arquímedes, pues la densidad depende, perdón, la fuerza de empuje depende de la densidad del fluido. A ver si me deja escribir este aparato acá. La fuerza de empuje depende de la densidad del fluido, del volumen del objeto y de la gravedad. ¿Listo?